Gobierno de México. Su sustancia está hecha de evocación, recuerdo, rememoración y de lo que toma del porvenir. Porque es una parte fundamental de nuestra identidad. Somos nuestra memoria. El programa de Lina que nos lleva de viva voz con los especialistas. Muy buenos días, esto es Radio INA. La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia los invitan a acompañarnos en la emisión de la serie Somos Nuestra Memoria. Yo soy José Luis Vera y en esta ocasión contamos con la presencia del doctor Miguel García Murcia. Me es grato dirigirme a usted para hablar del tema Historia de la Antropología Física en México. Muchas gracias, Miguel, por haber aceptado venir a estos micrófonos de Radio INA. No, al contrario, muchas gracias a ti. Bueno, pues vamos a abordar un tema que, en fin, a mí me parece fascinante, entre otras cosas, pues porque es mi disciplina y porque Miguel pues se ha convertido en ya casi parte del gremio a partir de su interés por la historia de la antropología física mexicana, siendo de origen historiador y no antropólogo. Sí, yo siempre que hablo con antropólogos físicos digo que me siento muy a gusto porque me siento como adoptado por el gremio. Pues y lo eres. Cobijado. Y lo eres, Miguel. Muy bien, pues justo me gustaría empezar o empezar por el principio, y es ¿de dónde nace tu interés por la historia de la ciencia, por la historia de la ciencia en México, y en particular por una disciplina, bueno, que es una de las áreas o de las disciplinas de la antropología mexicana, tal vez no la más ampliamente representada, somos un gremio en general no tan grande, que sin embargo tiene pues más de un siglo de historia. ¿Cómo nace tu interés por estos temas, Miguel? Bueno, la historia de la ciencia fue un tema que me gustó mucho desde que estaba haciendo mis estudios de licenciatura en la UNAM. Ahí tenía un profesor, Federico Bolaño, y él nos daba la clase de historia de la ciencia. Me parecía siempre fascinante el tema. Y creo que a partir de eso empecé a involucrarme con textos que tenían que ver con la historia de la ciencia. A veces eran textos que más bien buscaban divulgar la historia de la ciencia, y me topé con uno muy interesante que era el de Carl Sagan, El cerebro de Broca. Claro. Y creo que en el momento de hacer la decisión de la investigación para titularme, eso fue algo muy importante. Me llamaba tanto la atención el trabajo que había hecho Broca, que decidí empezar a estudiar a Broca. Y lo empecé a estudiar pensando que Broca formaba parte del grupo de grandes médicos en la historia mundial que habían hecho aportaciones para conocer el cerebro humano. Y cuando fui haciendo el trabajo de investigación me di cuenta que en realidad lo que estaba haciendo era inventar un nuevo campo o formar parte de los inventores de un nuevo campo de estudio, Claro. que era la antropología. Yo empecé pensando que iba a ser historia de la medicina y terminé descubriéndome a mí mismo haciendo historia de un campo novedoso en Claro. el siglo XIX. Aunque es curioso, iniciaste con la historia de Paul Broca, uno de los próceres, digamos, de la antropología física mundial, para luego abordar diferentes aspectos ya locales de la antropología física en México. Sí, lo primero que hice fue eso, qué había hecho Broca para conocer el cerebro humano, y después el interés me fue llevando al terreno local, ¿no? Saber qué es lo que había pasado en México con investigaciones de este tipo, es decir... Para que la gente entienda de qué escenario temporal estamos hablando. Bueno, estamos hablando del siglo XIX, para ser precisos. Paul Broca es un médico francés que nace en 1824, muere en 1880, y sus trabajos más importantes en torno al cerebro humano empiezan por ahí de 1861, más o menos. Esto es. Es más o menos esa la época, la segunda mitad del siglo XIX. Pues precisamente dedicaremos esta entrevista a que Miguel nos cuente pues más o menos qué estaba pasando en nuestro ámbito local, más o menos por esos tiempos y algunos años después. Miguel, a mí me llama la atención porque ha habido en la antropología mexicana pues una tendencia a que los propios antropólogos historien la propia disciplina. Y sin embargo veo yo en los últimos años un interés de profesionales de la historia de la ciencia, de la filosofía de la ciencia, de la sociología de la ciencia, que están mirando la historia de la antropología mexicana.
no es que sea absolutamente novedoso, pero veo una tendencia en un ámbito donde normalmente la historia la hacían los propios miembros del gremio. ¿A qué lo atribuyes? Yo pienso que los historiadores siempre llegamos un poco tarde a la historia. Siempre llegamos cuando los hechos ya son pasados, un poquito después de que ya otros han hecho algunas cosas. La historia de la ciencia como disciplina no es, o como campo dentro de la historia, no es tan vieja y empieza a tener un auge muy importante apenas hace unos 30 años. Entonces, no es solamente un nuevo interés sobre la antropología física, sino en general por muchas otras ciencias. Claro. En cambio, la historia de la antropología física realizada por los mismos antropólogos físicos tiene no solamente un origen muy remoto. Los mismos fundadores de la disciplina empiezan a hacer historia de la misma disciplina, sino que tienen una finalidad concreta de ir perfilando el mismo campo a través de estos estudios históricos. Me gustaría que pudieras profundizar un poco en ese sentido. Sí, cuando uno ve la historia de la antropología física en México, pues casi que los grandes personajes que se hicieron fama como antropólogos físicos dedicaron parte de su quehacer a historiar la disciplina, a reflexionar sobre ella. León, el propio Comas, Genovés, en fin, hay varios personajes en este sentido. ¿Cuáles pensarías que son las fortalezas de ese tipo de trabajos o debilidades? Es decir, de la historia hecho por los propios miembros del gremio, que en muchos casos pues, no son historiadores profesionales. Bueno, la primera virtud es que no se necesita ser historiador para hacer historia, porque la historia debe ser un patrimonio del resto de la gente, de toda la gente. Entonces el hecho de que los antropólogos físicos hagan su propia historia me parece que es muy valioso. Primero porque aporta datos desde dentro del campo, es decir, qué es lo que están viendo como propio dentro de su trayectoria histórica, ¿no? dentro de la historia de la misma disciplina. Eso es valioso. Tiene algunas dificultades porque al hacer tu propia historia, pues hay cosas que puedes omitir. Por ejemplo, quizás el lugar en el que estás parado, los intereses a los que está respondiendo tu historia, los sesgos que tú puedes estarle dando. Pienso, por ejemplo, en la historia que escribe Nicolás León, que es una de las primeras, no la primera, pero es una de las primeras en México, y que sin que él lo diga, siempre va a estar defendiendo el papel que él mismo tuvo dentro del Museo Nacional. Y entonces por eso escribe la historia, para decir, yo tuve un papel muy importante. Claro, lo tuvo, y también es importante lo que nos dice, pero ese tipo de sesgos, pues, es un riesgo que puede estar latente cuando se escribe historia de la propia disciplina. Claro, yo pensaba que en muchos casos, pues, hay una justificación no solo de personas, sino también de una cierta concepción disciplinar, ¿no? Al final las ciencias no son monolíticas y probablemente historiar validando ciertos saberes como ciencia buena, como ciencia ortodoxa, pues, en fin, juega un papel en esta línea, ¿no? Claro, y esto pasa en todos lados. Ahora que lo dices, estoy pensando precisamente en una historia de Broca. El mismo Broca escribió una pequeña historia 10 años después de haber fundado la Sociedad Antropológica de París, hace un recuento y entre otras cosas dice, nosotros sí podemos hacer una antropología positiva porque tenemos instrumentos y tenemos las herramientas metodológicas para hacerla. Hacemos estudios de anatomía y estudiamos el cerebro y la forma en la que, y la forma en la que opera. En cambio, los etnólogos no pudieron hacerlo. Les faltó esto que le da sustento a la ciencia positiva. Fíjate, qué interesante. Bueno, pues vamos profundizando poco a poco, ahora sí, en ciertos temas de la historia de la antropología física mexicana. Y quisiera preguntarte un poco cuáles son justo los antecedentes. ¿Desde cuándo podemos hablar de la existencia de la disciplina en México? ¿Quiénes son los próceres o los padres fundadores? La propia noción de padre fundador sé que es polémica, en fin, o si hay, digamos, eventos clave, eventos fundacionales. ¿Qué nos podrías decir en términos de una generalidad, digamos, a propósito de los orígenes de la disciplina? Sí, la disciplina hay que pensarla en términos de relaciones muchísimo más amplias que las locales. No es solamente
en México que se está haciendo una ciencia o está surgiendo una ciencia, sino México que forma parte de una comunidad más amplia, formada por los países europeos, básicamente, con los que tiene relación, más que incluso con los países latinoamericanos o asiáticos, y que en este escenario hay una circulación de conocimientos y de saberes y también una serie de presiones políticas y económicas para impulsar un determinado modo un determinado modelo de conformación como nación. Uh-huh. Entonces la ciencia va a ser muy importante en México en el siglo XIX, y al mismo tiempo que en Francia o en Inglaterra están surgiendo sociedades que se dedican al estudio de la antropología, en México va a haber interés por desarrollar una ciencia que va a estar vinculado con algunos proyectos globales, como la intervención francesa en 1864, cuando las fuerzas francesas están ocupando el país, se crea una comisión científica y en ella hay una sección, la sexta, que se va a dedicar a la medicina y también a la antropología. Esta sección tenía el interés de promover los estudios antropológicos en el país. Es posible que no lo haya hecho de la manera en la que quisiera, pero el interés estaba ahí latente entre estos científicos, pero también entre científicos mexicanos o estudiosos mexicanos que veían en la diversidad étnica un problema que debía ser respondido y encontraban en las propuestas de la antropología una posibilidad para explicar esta realidad con la que se encontraban. Entonces hay una serie de personajes que en México van a estar impulsando estos estudios, como Mariano Bárcena, uh-huh. como que son naturalistas. Hay un grupo de naturalistas muy importante en México, y entre ellos está Jesús Sánchez, que por cierto es un médico que, aunque no hace antropología física, es el que estructura lo necesario para que en el Museo Nacional se empiece a establecer un departamento para el estudio de la antropología en México. Esto es en 1888, y él mismo, ya después de haber salido del museo como director, realiza un trabajo de reflexión sobre las relaciones entre la medicina y la antropología. Esto es en 1898, y es el primero de los autores que yo he leído que en México habla de la antropología física como tal. Utiliza el término ya. Utiliza ese término. Antes de él no se había utilizado en México. Fíjate. De hecho, en tu tesis doctoral hablas del papel de los naturalistas, los viajeros y los médicos como tres escenarios o tres gremios que confluyen en esta fundación de la antropología. ¿Cuál es el papel de cada uno de ellos, de estas áreas, digamos, en esta conformación de la naciente antropología física mexicana? Sí, hay que pensar que la antropología física mexicana surge en un entorno en el que ya había una tradición científica muy importante. En México se hacía ciencia, a veces, sobre todo me ha tocado con algunos jóvenes de mis alumnos, piensan que en México hay una ciencia muy atrasada o un retraso en la ciencia y que estamos llegando tarde a la construcción de conocimiento científico. Pero yo insisto, en el siglo XVIII, XIX, hay ya instituciones que están dedicadas en México a hacer ciencia. ¿Cómo cuáles, Miguel? Mira, el Museo Nacional, que se funda en 1825, va a ser como resultado del interés de un grupo de naturalistas que habían empezado a trabajar al final del siglo XVIII con la Real Expedición impulsada por la corona española, que buscaba conocer el tipo de plantas y animales que había en todo el país, y en la que van a participar mexicanos tan importantes como José Muciño, que por cierto el próximo año cumplirá 200 años de haber muerto, y que es uno de los personajes más importantes para entender el conocimiento que se genera sobre la naturaleza mexicana. Bueno, la naturaleza en lo que hoy es México. Claro, siglo XVIII. Sí, al final del siglo XVIII, principio del siglo XIX. Entonces está, por ejemplo, él en la década en 1833, cuando una vez que se ha cerrado la Universidad Nacional, la Real y Pontificia Universidad, se establecen una serie de instituciones que después van a dar origen a entidades como la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, que desde 1839 empieza a publicar un boletín y una revista en la que se incluyen investigaciones especializadas sobre la geografía del país, ¿no? ¿Y los viajeros?
Bueno, son muy importantes los viajeros en todo esto porque hoy es muy sencillo prender la máquina, la computadora y enfocar qué es lo que está pasando en Sonora y qué es lo que está pasando en Baja California y qué es lo que está pasando en Oaxaca, y tenemos imágenes y sonido y noticias. Pero en el siglo XVIII las distancias eran, XVIII, XIX, las distancias eran muy importantes, y quienes podían llevar noticias de lo que ocurría eran los viajeros. Y cuando hablo de los viajeros, hablo en principio de aquellos que tienen intereses comerciales, económicos, que están desarrollando rutas comerciales, que hacen viajes para transportar mercancías, y junto con ellos también va el interés por conocer y difundir lo que pasa en otras partes. Y este interés va a incluir el interés por los grupos humanos con los que se están encontrando. Claro, que no siempre es solo con un interés cognitivo, ¿no? No solamente. No solamente, desde luego, siempre va a haber un interés por saber cómo optimizar la economía, ¿no? Esto es. Aunque ya hablaste un poquito de ello, me gustaría que emplearas esta idea de, digamos, cuál es el escenario social, académico y político del país que sirve de algún modo como caldo de cultivo de esta naciente antropología, tal vez no diferenciada en las subdisciplinas que hoy conocemos. Esto tal vez pasaría un poco después, pero ¿cuál es este ambiente en estos diferentes ámbitos que permiten la emergencia de una antropología nacional? Bueno, en México tenemos un escenario complejo, muy complejo. El siglo XIX es el siglo en el que se va a construir la nación, y no es sencillo hacerlo porque eso implica transitar desde un estado en que las personas son súbditos de la corona a un estado de cosas en que las personas son ciudadanos. Y este tránsito entre súbditos y a ciudadanos implica toda una transformación política, ideológica, social, ¿no? Las personas tendrán que asumir una responsabilidad dentro de la conformación de este Estado. Y esto va a implicar una serie de movimientos violentos, guerras asonadas, declaraciones que pretenden la independencia de algunas partes del país. Bueno, algunas lo logran, como es el caso de Texas en el siglo XIX. Y la principal preocupación de las élites políticas va a ser cómo estructurar esta nación que siga siendo una unidad, un país, y esto va a implicar pues sacrificar a las poblaciones muchas veces y tratar de conocer cómo es que estas sociedades están conformándose para después ejecutar políticas que permitan el control y el gobierno. Entonces va a ser como muy complicada esta situación, y se va a ver más complicada con eventos como la intervención de los Estados Unidos o la intervención francesa, que todavía van a hacer más complicada la gobernabilidad en el país. Va a ser ya después del triunfo de la República en 1867, cuando empieza a serenarse el entorno y va a haber como una posibilidad de desarrollar instituciones educativas, instituciones de investigación o de estudios que van a tener mayor desarrollo ya al final del siglo XIX, ya en la época de gobierno de Porfirio Díaz, cuando hay un gobierno muy consolidado y cuando también el desarrollo capitalista del país está cobrando un impulso importante. Y las ciudades, por ejemplo, dejan de ser pequeños pueblos, pequeñas villas, para empezar a convertirse en ciudades con sistema de alcantarillado, con drenaje, con agua potable, algunas con iluminación en las calles. Y ya al final del siglo, pues la inclusión de la electricidad, del teléfono, por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México. El contexto en el que surge esta disciplina. Oye, Miguel, hace ratito hablabas de Jesús Sánchez como uno de los fundadores, digamos. Los antropólogos físicos solemos identificar a Nicolás León como padre fundador. Hay siempre algo de artificial en el hecho de elegir un padre fundador, pero bueno, recuerdo que en algún momento hablábamos de los trabajos que hizo a propósito de las modificaciones dentales en los tarascos, un trabajo de 1890 que los propios antropólogos físicos identifican como uno de los trabajos fundacionales.
y esto en Michoacán. ¿Dónde son los sitios, digamos, León es Michoacán o Jesús Sánchez, dónde es que desarrolla su quehacer, en fin? Bueno, Jesús Sánchez nace en la Ciudad de México, vive en la Ciudad de México y desarrolla toda su actividad aquí. Es, te decía, parte del grupo de naturalistas, un grupo de personas que bien habían estudiado medicina o se habían formado como ingenieros, como es el caso de Antonio del Castillo, o Mariano Bárcena incluso, y que están interesados en estudiar la naturaleza, y en 1868 constituyen la Sociedad Mexicana de Historia Natural, y la constituyen dentro del Museo Nacional también. Efectivamente, Nicolás León es un personaje que se forma en el estado de Michoacán. No hay muchos espacios en el país donde se estén realizando estos trabajos, pero él empieza en el estado de Michoacán y obtiene algunos datos que son importantes para realizar su estudio, que será publicado en 1891, me parece, y simultáneamente ofrece algunos de estos datos a otros colegas como Villada, y que incluso antes que León hace un análisis de las características dentarias justamente de las poblaciones tarascas. Esto es. Y que quizás puede ser, si buscamos antecedentes y buscar el padre fundador de la disciplina, pues va a ser muy difícil, pero si queremos meternos en problemas, podríamos revisar el estudio de Villada, porque vamos a ver que puede ser tan antropofísico como el de Nicolás León, y fue publicado 6 años antes. Claro, ahí siempre hay, yo digo, una cierta artificialidad en la elección y hay muchos motivos por los cuales uno decide vincularse con un linaje y no con otro, tal vez en esta construcción de una narrativa que justifique ciertas formas de llevar a cabo una práctica académica en este caso, ¿no? Pero déjame comentarte rápidamente. Me preguntabas sobre los espacios. Bueno, está la Ciudad de México, está Michoacán, y también es curioso, pero empieza a surgir un interés importante en la ciudad de Puebla, más o menos en la misma época. Bien. Con el caso de la antropología criminal que se empieza a desarrollar ahí. Justo para allá vamos ahora, hacia esos ámbitos. Fíjate que no hace mucho, revisando algunos documentos o algunas narrativas sobre historia de la antropología física en otros países latinoamericanos, me acuerdo particularmente los casos de Argentina, de Brasil, de Cuba, ¿no? De Venezuela, también estuvimos revisando no hace mucho. Muchos de los historiadores de estas disciplinas en esos países hablan de un inicio pues, un poco como desarticulado, casi como dando palos de ciego. Y algunos colegas nos hemos preguntado si en el origen de la antropología física en México, en finales del siglo XIX, hay algo así como una agenda académica, una agenda política de la antropología que pudiera caracterizar esta práctica y le diera un cierto sello local. ¿Crees que podemos identificar una agenda de la antropología física naciente? Bueno, yo creo que la agenda en principio en México va a estar, sí, de alguna manera. No es que se hayan juntado una serie de académicos, se hayan decidido, esta es la ruta, pero creo que la agenda está marcada por las mismas características de la población mexicana. Ajá. Es decir, una población en la que en ese momento la mayoría va a ser de origen indígena, va a haber un sector amplio de mestizos o denominados así mestizos, y una reducida cantidad de población blanca. Esta composición va a ser muy importante para definir cuál es la ruta que va a seguir la investigación en el terreno de la antropología en México. Fíjate que justamente la siguiente pregunta iba en este camino, ¿no? Se dice que uno de los rasgos distintivos de la antropología mexicana, si es que hay algo que podamos llamar así, y creo que lo hay y que lo podemos hacer, es justamente esta preocupación por lo local, ¿no? En este caso, por lo que tradicionalmente hemos llamado el problema del indio, entre comillas, en México. En esa línea, ¿cómo esta preocupación por lo local fue matizada por estas investigaciones antropofísicas? Bueno, el problema del indio va a marcar la forma en la que se va a desarrollar la antropología mexicana, que debo hacer una aclaración. Fíjate que en 1898 es cuando se utiliza por primera ocasión el término de antropología física, pero todo lo que se desarrolla desde los 80 de ese siglo va a ser básicamente, en México va a ser básicamente antropología física, aunque solo se denomina antropología. Esta antropología
va a estar marcada efectivamente por la presencia de lo indígena en México y que va a constituir el objeto primario de estudio para los investigadores, para los estudiosos, los intelectuales mexicanos, quizás un poco a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, con la antropología en Francia o en Inglaterra, en los mismos Estados Unidos. Bueno, en los Estados Unidos puede ser un poco distinto, pero lo que pasa en Francia es que van a estar observando a los otros que provienen desde distintas partes del mundo, ¿no? Claro. Están los africanos, están los asiáticos, están los americanos, los peruanos, y están analizando o estudiando las características de estos grupos. En el caso mexicano, no hay tiempo de voltear a ver a otro lado. Estamos viviendo con el otro todos los días. Y el otro forma parte de nuestra misma cultura cotidianamente. Entonces, esto va a tener un peso muy importante en el momento en el que se realizan estudios de antropología en el país. Fíjate que releyendo tu libro, ¿no? La emergencia de la antropología física en México, la construcción de su objeto de estudio, 1864-1909, publicado por el INA, pues hace, ¿qué tiene? ¿Año y medio? Año y medio más o menos. Año y medio, que recomiendo mucho su lectura a quien esté interesado en ello. Mencionas que hay 3 eventos fundacionales o 3 preocupaciones centrales, digamos, de esta antropología física mexicana ocupada de lo local. Por un lado mencionas la preocupación por entender el poblamiento del territorio nacional o del continente americano en general, la identificación del tipo físico del indio mexicano y el problema que ya mencionaste vinculado con la antropología criminal. ¿Cómo se articulan estas 3 preocupaciones fundantes de una antropología física nacional en el contexto de la construcción de un discurso sobre lo mexicano? Bueno, hablo de estos 3 problemas importantes para la antropología física mexicana, pero también pienso que no son los únicos que van a articular los estudios antropológicos en este periodo. Hay otros temas que son muy importantes también, como el caso de las características de las mujeres, las características físicas de las mujeres, y hay estudios interesantes al respecto. Y por otro lado, podría señalar el caso de los niños, ¿no? El desarrollo de los infantes, la antropología infantil, cómo se produce el desarrollo en la etapa infantil. Todos estos van a tener como característica, primero, que tenemos una sociedad que está transformándose de manera muy acelerada. Está dejando de ser una población solamente rural, surgen las grandes ciudades, es lo que había mencionado hace un momento, y que junto con ello va a traer algunas preocupaciones como qué significa que estas ciudades se conformen ahora por migrantes que vienen de poblaciones indígenas. Quizás en algunos casos se pensará que se incrementa el índice de criminalidad y se va a buscar encontrar cuáles son las causas de la criminalidad. En otros casos se va a pensar que la presencia de mujeres de origen indígena va a implicar también la posibilidad de que haya cierta degeneración racial o a través del mestizaje o por los partos a través de las características específicas de la pelvis de las mujeres, o bien van a empezar a surgir problemas relacionados también con las poblaciones indígenas sobre cuál es el origen de estas poblaciones en el país y en el continente, dónde se originaron, de dónde llegaron, o si es que había condiciones aquí para que surgieran como una raza autóctona completamente, ¿no? Fíjate que, claro, cuando uno ve yo siempre he pensado que es uno de los antecedentes importantes de la discusión antropofísica en México, la famosa discusión entre Clavijero y Cornelius de Po, a propósito, discípulo de Buffon, a propósito de la supuesta inferioridad de los americanos. Cuando uno ve esas discusiones, hay indistintamente una identificación de los americanos o como sujetos degenerados o como sujetos infantiles que han de llegar a la modernidad, que han de madurar y hacerse sujetos adultos cabalmente, en fin. Es decir, hay una reflexión constante sobre la anomalía de los americanos como un rasgo distintivo que la acompaña. ¿Qué
¿Qué papel crees que jugó esta noción de lo anómalo, de lo local, de lo indígena, de lo autóctono en esta construcción de este discurso antropofísico? Bueno, fue muy importante porque algo que podemos ver a través de la historia de la antropología física es cómo el prejuicio permea todos los entornos sociales, y el de la producción de la ciencia es uno que no se escapa. De manera que esta noción de que lo americano puede ser anómalo, puede ser anormal, va a estar presente en todos los estudios antropológicos del siglo XIX. De hecho, uno de los eventos más importantes para la antropología francesa va a ser cuando se están discutiendo la importancia del tamaño del cráneo y del cerebro con relación a la inteligencia de las personas. Y se decía, bueno, entre más grande es el cráneo, más grande es el cerebro y más inteligente debe ser la persona. Y los europeos decían, en promedio tenemos los cráneos más grandes y los cerebros más grandes y debemos ser más inteligentes que las razas primitivas como las totonacas. Y entonces en esa discusión un prestigioso profesor francés, antropólogo, presenta un cráneo totonaca que supera el promedio de los cráneos europeos. Y surge un problema muy importante. Pues si no es el tamaño, entonces, ¿qué es? Claro. Y se empieza a hacer un estudio del funcionamiento del cerebro. Por eso Broca es que encuentra esta área importante que controla el lenguaje, porque están buscando qué características del funcionamiento del cerebro nos van a permitir demostrar que los totonacas son inferiores que los europeos. Y eso va a pasar en la antropología mexicana también, porque va a haber una descripción de las razas indígenas en términos negativos, ¿no? Tienen una mirada triste, melancólica, muestran una apatía, un rechazo hacia los blancos, una desconfianza, decían las descripciones, una desconfianza hacia los blancos, que todo ello constituye un obstáculo para el progreso del país. Es increíble, ¿no? Claro, todo esto muestra que pues, la ciencia no siempre es lo que pensamos que es, ¿no? En esta construcción de discursos objetivos, precisos, en fin. Hay un artículo de Gould a propósito de uno de los defensores del volumen craneal como indicador de inteligencia y de superioridad, Georges Cuvier, que se llama Cerebros anchos, mentes estrechas, ¿no? Justamente donde reflexiona sobre esto. En fin, les quisiéramos recordar al público que el tema en esta ocasión que estamos desarrollando es historia de la antropología física en México, y que para hablar de esto contamos con la presencia del doctor Miguel García Murcia. Hablabas ahora de la diversidad de temas de los que se ocupó esta antropología física en el siglo XIX. Había mencionado 3, pero en efecto dices el papel de la mujer, el estudio de las pelvis, el problema de si había dificultades o no en el nacimiento de los críos, en fin, una serie de problemáticas que articulan, digamos, las preocupaciones centrales de esta antropología física mexicana. Y hace rato comentaste a una de las disciplinas que dices se desarrolló, por ejemplo, en Puebla hacia finales del siglo XIX, que era la antropología criminal. ¿Podrías ampliar un poco qué era la antropología criminal, qué buscaba, cuáles eran sus objetivos y cómo indirectamente terminaba por avalar ciertas preocupaciones o ciertos prejuicios sobre lo local? Claro, mira. En este momento, al final del siglo XIX, hay una convicción de que la conformación del cerebro, por ejemplo, puede determinar también determinadas ciertas características intelectuales, y se pensaba que también podría impactar el comportamiento moral de las personas. Claro. Entonces había personas que podían estar cometiendo algún delito y que este delito no necesariamente fuera el producto de una decisión voluntaria, sino de una predisposición por la conformación de su cráneo. Y esta conformación del cráneo y del cerebro también podría tener una expresión en la forma en la que la cara estaba conformada. De manera que la antropología criminal lo que va a hacer es tratar de correlacionar las características fisonómicas y los tipos de delitos y tipos de comportamiento que las personas habían realizado. De manera que lo que van a buscar es conocer qué características van a
indicar una predisposición a determinados crímenes y con base en eso poder intervenir en la sociedad y prevenir el delito, el crimen. En el caso de México se desarrolló de manera muy importante en la penitenciaría de Puebla. Allí 2 médicos mexicanos, Manuel Vergara y Francisco Martínez Vaca, van a tener un gabinete antropológico donde van a hacer estudios de los cráneos de los reos que morían ahí, y junto con los estudios de los cráneos lo que van a hacer es una correlación con su historia clínica y la historia jurídica o legal, donde se establece cuál es el delito que habían cometido, para después proponer una visión de qué tipo de criminales hay en México y cuáles son sus características. Es curioso, porque estas características al final resultaban ser tan distintas de las características que los europeos habían propuesto para los criminales. De manera que, aunque la ciencia pretendía mostrar en términos generales cuáles eran las leyes de la naturaleza que llevaban a los individuos a cometer un delito, resultaba que estas leyes parecían no ser iguales en México que en Europa. Claro. Habría que decir que la antropología criminal pues fue un movimiento no solo local, ¿no? Sino que era un movimiento global, pues, que tenía estos principios y que es justamente Lombroso quien la funda, ¿no? Y quien tiene contacto, entiendo, con estos la gente que desarrolla en México estas líneas de Son pensamiento. antropólogos físicos, porque, bueno, antropólogos, ellos se asumen como tales, como antropologistas. Y tengo entendido que sí leyó la obra que ellos hicieron la obra, fue publicada en 1892 y presentada en Chicago en una feria universal, y Lombroso tuvo conocimiento de este trabajo y lo recibía con beneplácito, y efectivamente no fueron solamente aquí en México, fue en Italia, fue en Argentina, se hicieron trabajos interesantes, porque además la antropología criminal tenía varias vertientes. Una era esta, que era muy teórica, conocer cuál es la predisposición en el organismo humano que permite pensar en la posibilidad de un comportamiento delictivo, pero había otras aplicaciones más pragmáticas. Por ejemplo, identificar a los reos a partir de sus características físicas para evitar que estos evadieran la justicia. Es decir, a veces atrapaban a un delincuente y decía que se llamaba Juan, y lo soltaban, cometía otro delito, lo volvían a atrapar y decía que se llamaba Pedro. Pero decían los antropólogos, si medimos sus características físicas, nunca nos va a poder engañar porque vamos a tener el dato positivo de quién es. Claro, aunque habrá que decir que una cosa es la identificación y otra, pues, muchos de los principios de la antropología criminal en la que finalmente encarnaban una serie de prejuicios respecto de ya no un rasgo individual, sino que finalmente esta identificación de delincuentes tenía, derivaba finalmente en la tipificación de colectivos como vinculados al delito, ¿no? Y de ahí su peligro, su riesgo y finalmente su caída como disciplina con practicantes, digamos, ¿no? Cayó muy pronto, sí. ¿No? Digo, habría que comentarlo porque es cuando uno habla de la historia de la antropología, habla de la antropología criminal, pues siempre surge el tema de si es aplicable o no, ¿no? Y de hecho yo he sabido que clases de fisionómica, hasta hace no mucho, se impartían en la Academia de Policía, ¿no? Que eran los principios de la antropología criminal, pues en el siglo XXI. En fin, es un tema fascinante. ¿Qué papel juega en todo esto? Y lo has venido un poco mencionando, la noción de raza a finales del siglo XIX. Cuando uno ve los tratados de antropología física, Quatrefages, Topinard, de finales del siglo XIX, son prácticamente tratados de raciología. ¿Qué papel juega entonces la raza en esta tipificación de lo que la antropología física ha asumido como su objeto de estudio, que es la variabilidad física de las poblaciones humanas? Yo creo que va a ser muy importante, sobre todo en este periodo, porque en el siglo XIX y principios del siglo XX, porque va a ser una categoría que va a permitir identificar esta variabilidad. Ahora, una cosa es conocer la variabilidad humana y otra cosa es asignarle un valor a esa variabilidad. Y el problema que tuvo
la antropología en este periodo fue que le asignó un valor moral prejuiciado, Sí, sí. y que hacía ver que determinadas poblaciones formaban parte de razas de menor valor frente a otras. Y esto va a ser una constante en los estudios antropológicos. Es importante señalar, sin embargo, que en México esta situación fue un poco más complicada. Si bien en los Estados Unidos o en Inglaterra, en Francia, era posible, e incluso en Brasil era posible hablar de las razas indígenas como degeneradas o las razas negras como degeneradas, en el caso mexicano fue muy cuidadoso esto. Los estudiosos, los antropólogos, pocas veces hicieron afirmaciones así de tajantes. O sea, no es que no estuviera presente esta valoración, Claro. pero la afirmación fue rara vez explícita, ¿no? Que es un tema del cual a veces la antropología física no ha podido desprenderse, ¿no? Una visión tipológica de la variabilidad. Claro, el término raza hoy por hoy no se utiliza mucho más, pero digamos que sí está muy vinculado la historia de la antropología física a eso que hemos dado en llamar el racismo científico, ¿no? En fin, que parecía objetivar una serie de prejuicios desde una pretendida cientificidad del discurso, en fin. Sí, claro, a partir de las mediciones que van a hacer, se va a tratar de sustentar la existencia de estas razas y fundamentar esta noción de que hay razas inferiores frente a otras, ¿no? Claro. Oye, en toda esta narrativa y en esta estamos hablando de un momento donde los discursos nacionalistas hablan de modernidad, de progreso, en fin, de desarrollar un pueblo, de llegar a ciertas etapas de desarrollo, y emerge aquí una categoría, ya la mencionaste, la noción de mestizo. ¿Cuál es el papel? ¿Qué papel juega en la construcción de este discurso la noción de mestizaje y la entidad del mestizo tal cual? Bueno, la noción de mestizaje va a tener distintos significados dependiendo del momento. Si bien en un principio, estoy hablando de 1880, 60, 90, va a haber voces que van a opinar que el mestizaje es inconveniente porque va a producir una degeneración de las razas puras, especialmente de las razas más elevadas, como la raza blanca. Paulatinamente esto se va a ir transformando, sobre todo al final de la época del porfirismo, cuando hay nuevas visiones sobre el mestizaje. Por ejemplo, en este periodo ya Andrés Molina Enríquez ha hecho algunas publicaciones muy importantes donde va a defender la idea de que el mestizaje lo que va a hacer es justamente producir un tipo nuevo de personas o de humanos con características superiores incluso a las de las poblaciones indígenas o a las poblaciones blancas por sí solas, ¿no? Y no solo ellos, va a haber otros estudiosos, estoy pensando en Ricardo García Granados, por ejemplo, que van a cuestionar la mezcla como una cuestión negativa en términos biológicos, ¿no? ¿Tú piensas que, bueno, esto derivó en su momento pues en posturas eugenistas, ¿no?, que buscaban la reproducción de los considerados deseables y el impedimento de la reproducción de los considerados, otra vez entre comillas, indeseables? ¿Piensas que las visiones eugenistas jugaron algún papel en México? Se habla mucho de estas posturas en Francia, en Estados Unidos, incluso hay quien diferencia la famosa eugenesia latina versus la eugenesia anglosajona. ¿En México jugó algún papel, Miguel? Sí, pero creo que fueron más bien en el siglo XX cuando tuvo una expresión más potente la eugenesia, y en muchos ámbitos, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en José Vasconcelos, ¿no? Cuando hace una propuesta de una nueva raza y donde dice que ya no va a haber feos, porque ya los feos se van a extinguir, nadie se va a querer casar con ellos. Bueno, esa es una forma de eugenesia, pero en términos prácticos también hubo medidas que muestran la eugenesia. Por ejemplo, los exámenes premaritales que todavía se conservan en el país tienen su origen en esa idea de que es posible mejorar la raza previendo cuáles son las características biológicas de los individuos. Se habla mucho de una eugenesia anglosajona que
ven negativamente el mestizaje como algo asociado a la degeneración que ya mencionabas, y una eugenesia latina que pondera el mestizaje como un elemento positivo. En México se ha dicho mucho que estas visiones fueron más del tipo de la eugenesia latina, y algunos opinan que la idea del mestizaje está asociado al potencial blanqueamiento de la población nacional. ¿Cómo se dio ese discurso? Bueno, siempre hubo un rechazo hacia las razas indígenas o a las poblaciones indígenas. No, hace un rato decía que no era tan explícito cuando los estudiosos hablaban de esto, pero el rechazo estaba presente, de manera que la posibilidad de ir blanqueando físicamente, pero también culturalmente a las poblaciones indígenas, implicaba la posibilidad de un desarrollo que estaba emergiendo ya en el siglo XX, en las primeras décadas del siglo XX, y que va a tener muchas expresiones, ¿no? Hay mucha gente que va a estar proponiendo esta aculturación a través del mestizaje. El mismo Nicolás León en algún momento, por ejemplo, decía que si bien como etnólogo lamentaba la desaparición de las lenguas indígenas, como mexicano y como científico lo deseaba. Es decir, dejemos de tener estas diferencias para constituir una nación que tenga una unidad, y una unidad en lo cultural, pero también una unidad en lo biológico, donde las personas dejen de ser indígenas, porque eso finalmente es lo que nos ha mantenido en un atraso permanente. Bueno, y son cosas que uno pensaría quedaron ahí, pero sabemos que no, ¿no? Lamentablemente no. Hoy mismo seguimos viviéndolo, y si no, simplemente revisar esta encuesta famosa de discriminación en México, donde 7 de cada 10 mexicanos... La ENADIS, claro, sí. Es increíble, y son datos contundentes, ¿no? Ha habido estudios donde les preguntan o encuestas donde les preguntan a las personas cuál es el color de piel que creen que tienen, y es muy curioso porque generalmente se tiende más a señalar que uno tiene un color más claro en general, ¿no? O sea, la gente elige ser más clara. Claro. Y creo que tiene que ver con esta noción. Es curioso, hemos llevado un poco la discusión hacia el problema del racismo y la discriminación, pero bueno, es uno de los elementos presentes en esta historia. Mucho del desarrollo de diversas áreas de la antropología están marcadas por el coleccionismo, ¿no? Hablabas de los viajeros como gente que justo recupera una serie de materiales que hoy por hoy son fundamentales para entender la historia de la antropología en México. En el caso de la antropología física, en algún momento en tu libro hablas del papel que jugó el Museo Nacional en la conformación de colecciones osteológicas. ¿Pudieras abundar un poquito sobre ello? ¿Cuál es el papel del Museo Nacional vinculado con esta historia de la antropología física mexicana? Claro. En el siglo XIX decía el Museo Nacional va a ser una institución muy importante. ¿Cuándo se funda el Museo Nacional? En 1825. Esto es. En 1825, y aunque los primeros años va a tener una vida difícil y va a tener colecciones de todo tipo y más o menos desordenadas, va a tener una vida muy intensa y constantemente va a tener relaciones con actores que traen objetos, que envían objetos o que pueden pedir acceso a las colecciones para revisarlas. Cuando se establece en la calle de Moneda, donde ahora está el Museo Nacional de las Culturas, esto es en 1865, hoy Museo de las Culturas, claro, del Mundo, que así se llama hoy por hoy. Así se llama hoy por hoy. Cuando se establece ahí, adquiere un espacio donde va a poder tener una colección más o menos ordenada, y va a ser un lugar muy importante porque ahí se van a llevar restos osteológicos de distintas partes y colecciones, algunas privadas, y va a haber un momento muy importante en el que se va a empezar a organizar esta colección, que va a ser 1895, cuando se realiza la conferencia, el Congreso de Americanistas en México, en la Ciudad de México. Es la primera vez que sale de Europa, y para la realización se dispone que se establezca un departamento de antropología en ese museo, y este departamento va a estar a cargo de Alfonso L. Herrera y Ricardo E. Cícero. Ellos dos van a encargarse de ordenar
los restos óseos que tenía el museo, de pedir prestados a algunas colecciones privadas, y algunas colecciones privadas, por cierto, es curioso, resulta que estaban compuestas por piezas que habían pertenecido en algún momento al museo, y nadie se explicaba por qué, si eran del museo, después estaban en manos privadas. También va a haber excavaciones a propósito de este evento para obtener piezas osteológicas que se van a empezar a cuidar y a estudiar dentro de esta institución. Después se va a ir conformando con otras piezas, por ejemplo, algunas que se habían enviado a Europa en 1892 regresan, aunque todas fragmentadas, ya en el siglo XX, y otras que habían pertenecido a la penitenciaría pasan a formar parte del acervo del museo. Ahora, es muy importante esta colección porque va a permitir a los estudiosos tener las piezas sobre las cuales hacer estudios para identificar cuáles son las características de las poblaciones actuales y pasadas. Y entonces eso va a ser muy relevante para el desarrollo de la disciplina. Oye, Miguel, ¿tú sabes dónde quedaron esas colecciones? Digo, yo intuyo que buena parte habrá quedado en lo que hoy es la Osteoteca de la Dirección de Antropología Física de Lina. Pero ¿sabes qué fue de las colecciones del Museo Nacional? ¿Pasaron al Museo de Antropología o no sé? Sí, en 1909 el Museo Nacional es dividido en dos partes. Una que se va a constituir con las piezas de historia natural y otra que va a ser el Museo de Arqueología y Etnología. En un principio no es muy claro qué es lo que va a pasar con las piezas osteológicas, porque en este momento la antropología es considerada parte de la historia natural, parte de los estudios de la naturaleza, y al salir la historia natural del museo, queda como en el aire, queda ser. Al final se preservan en el Museo de Arqueología y se establece un departamento de etnología. Estas piezas van a permanecer ahí, muchas de ellas, y después formarán parte del acervo del Museo Nacional o de la Dirección de Antropología Física actualmente de Lina, ¿no? Cuando se constituye la institución, pero varias décadas después. Claro. Oye, bueno, Miguel ha trabajado no solo la emergencia de la antropología física en México en este libro, sino en su tesis doctoral, que espero que veamos próximamente publicada también como libro, el proceso de profesionalización de la antropología física en México. En ese sentido, como uno de los hechos importantes, me gustaría que nos hablaras de cómo inicia la enseñanza de la disciplina en México, una vez que digamos ya tiene pues un objeto definido, en fin, cómo empieza el proceso de enseñanza. Digo, porque finalmente la Escuela Nacional de Antropología, que es la que durante muchísimos años fue la única institución que formó antropólogos físicos en América Latina, pues surge pues con el INA, ¿no? Bueno, un poco antes, sabemos, asociado al área de ciencias biológicas del Poli. Pero hay antecedentes de cómo inicia la formación de antropólogos físicos en México, la enseñanza. ¿Podrías abordarlo un poquito? Sí, mira, hay algunas historias que dicen que el primer profesor de antropología en México fue Francisco Martínez Calleja. Y es cierto, fue el primer profesor. Y junto con esto dicen que él mismo tuvo a su cargo la cátedra de antropología en el Museo Nacional en 1887-88. Lo cierto es que a él se le encomendó que planeara cómo establecer la sección de antropología. Era profesor utilizando el término como el especialista encargado de una sección dentro del museo. No había ninguna cátedra, no hubo ninguna cátedra. La primera cátedra formal se llevó a cabo ya en 1906 bajo la dirección de Nicolás León, quien había sido contratado en 1900 por el museo, y que en 1903 le habían encargado que diseñara los cursos de antropología que se iban a dictar en este establecimiento. La intención no era muy clara, si era formar especialistas en antropología, en arqueología o en cualquier otra disciplina, o cuál era la intención, pero se empezaron a dar estos cursos en este año, 1906, y con un rigor enorme
por parte del profesor. Creo que cuando hablan de Nicolás León como padre en la antropología física, tiene que ver con este trabajo disciplinado, riguroso. Se ordena la discusión. Se ordena, y creo que él mismo adquiere como una identidad plena de antropólogo físico en este momento. Justo cuando se habla de León, pues se habla de su relación con Erlichka, ¿no? Que para entonces estaba en Estados Unidos. Y tú iniciaste esta charla hablando de que hay una cierta concepción de que no había una ciencia en México. Sabemos que sí, que de hecho había intercambio con muchas otras comunidades internacionales. ¿Podrías desarrollar un poco, no sé, no solo la influencia de la antropología norteamericana, sino las relaciones? Hablamos de la relación con Lombroso en algún momento, con la antropología criminal. O sea, hablamos de un gremio que no estaba encerrado en sí mismo, sino que tenía intercambios, tenía contactos con la comunidad internacional. Claro, las instituciones que yo decía que se fundan en el siglo XIX van a ser muy importantes para establecer vínculos con instituciones en otras latitudes. Va a haber un intercambio constante, por ejemplo, de las publicaciones que se generan en el Museo Nacional, por ejemplo, el boletín, los anales del Museo Nacional, que es la revista de la institución, o el boletín de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. Y estas comunicaciones, estos nexos con otras instituciones, va a permitir también un flujo constante de información, de manera que los científicos mexicanos van a estar al tanto de lo que se está produciendo en otros países. Primero porque van a conocer las obras, algunas llegan a México, otras quizás no llegan, pero llega la relación de los libros que están publicando, están circulando en otras partes, y en otras ocasiones sí se establece una relación más cercana con estudiosos, por ejemplo, que vienen de Francia o que envían, piden algunas piezas para el estudio específico de las razas americanas, y algunos otros en este periodo, ya al final del siglo XIX, muy al final, y sobre todo al principio del siglo XX, la antropología en los Estados Unidos va a tener un desarrollo muy importante que va a implicar la posibilidad de enviar estudiosos o de pagar a estudiosos para que vengan a México a hacer investigaciones. Ese va a ser el caso de Hrdlicka, por ejemplo, claro, ¿no? Que va a venir al final del siglo XIX y después va a regresar en 1902, 1903, y es el momento en el que va a tener contacto cercano con Nicolás León. Ahora, tanto Hrdlicka como Nicolás León, ambos creo que lo que hacen es adscribirse a la escuela francesa de la antropología en ese momento. Y señalo esto porque hay otras corrientes de antropología que se están también ya expandiendo, circulando, reconformando en el mundo entero, y en los Estados Unidos no va a ser la excepción, y México tampoco, ¿no? Claro, en tu tesis doctoral llegas a 1942, ¿no? En este estudio de la profesionalización del gremio. Yo solo quisiera mencionar que evidentemente, hablando de la participación de antropólogos extranjeros, tanto la Guerra Civil Española como la Segunda Guerra, pues derivó en la llegada de autores tan fundamentales o de investigadores tan fundamentales, algunos formados aquí, otros que ya venían formados, como Juan Comas, como Genovés, como Ada Daloya, llegada de Italia, o con la misma Johanna Vollhaber, que estudió aquí. Pero bueno, lo comento solo de pasadita. Tu trabajo, tu tesis doctoral, justo aborda el proceso de profesionalización hasta el 42. ¿Cuáles son los eventos que consideras fundamentales en esta profesionalización del gremio antropofísico en México? Bueno, decías hace un momento que ojalá pronto estuviera publicada la tesis como libro, y yo creo que una de las cosas que es importante es repensar muchas cuestiones sobre la profesionalización, porque es un poco complicado hablar de cuándo, en qué momento exactamente podemos hablar de antropólogos o de una disciplina plenamente profesionalizada. Hay eventos muy importantes, por ejemplo, cuando contratan a Nicolás León como ayudante naturalista, pues parecía ser un evento más dentro del Museo Nacional, pero cuando le asignan la cátedra de antropología, etnología y antropología, pues se convierte en un especialista en antropología, en etnología en ese momento, que va a recibir un pago del Estado. El Estado va a mantener a un
personaje específicamente dedicado a ello. Esto un poco también había ocurrido con Francisco Martínez Calleja, cuando le encargan que defina las características de la sección de antropología. Y más adelante, cuando la enseñanza de la antropología se lleva a la Universidad Nacional también. O sea, hay eventos en los que se muestra cómo los especialistas en antropología están siendo reconocidos en un terreno social y en un terreno institucional, y el Estado está pagando su salario. Ahora, ya al final de los 30, cuando se establece la Escuela Nacional de Antropología, bueno, pues no solamente hay profesionistas o gente especializada en antropología que está recibiendo un salario, sino una institución encargada definitivamente a formar especialistas y que además va a otorgar títulos que los reconocen como tales, como profesionistas dentro del panorama científico nacional. Bien. Oye, Miguel, ¿y piensas abordar la historia reciente de la antropología física en México? Sí, te lo digo así dudando, porque siempre el interés por el estudio de la antropología física me deja con muchos pendientes, ¿no? O sea, ¿qué es lo que pasó después de los 40? Creo que hubo un movimiento muy importante, una transformación muy importante de la antropología física, sobre todo de la sociedad al final del siglo XX y principios del siglo XXI, que nos haría pensar que la antropología física es algo completamente distinto de lo que era en los 40 del siglo pasado. Entonces, me interesa mucho conocerla. Me ha faltado tiempo para involucrarme más, pero yo creo que es desde luego uno de los temas que más adelante estaré abordando. Yo siempre he pensado que uno de los rasgos distintivos de la antropología es también una pasión por la cuantificación y por las técnicas, ¿no? Y lo veo a lo largo de la historia de la disciplina como una preocupación central. De hecho, no solo la generación de instrumental, sino de técnicas novedosas que permitieran una cuantificación más fina, ¿no? Hoy por hoy los desarrollos de la biología molecular, y esto parece orientar, digamos, a la disciplina a un cierto rumbo, con una cierta dirección, y no es solo una tendencia local, ¿no? ¿Qué piensas de esta preocupación por la técnica? Hablamos finalmente de una ciencia cuyos orígenes están vinculados a las llamadas ciencias positivas, ¿no? No sé si tienes una posición al respecto. No, claro, no solamente estas nuevas técnicas de análisis o de registro, de documentación van a permitir desarrollar o orientar nuevos rumbos para la antropología, sino que van a marcar nuevos retos o desafíos, ¿no? Pensar hasta qué punto estas técnicas realmente me van a permitir identificar rasgos característicos, por ejemplo, de determinadas poblaciones, y esto para qué me va a servir, y qué va a pasar con estas técnicas de medición, por ejemplo, para otros rubros que son tan importantes y de lo que no hemos hablado, pero que tiene que ver siempre con el desarrollo de las profesiones, que es el impacto que tienen los estudios específicos en las poblaciones o en la sociedad en general, o en el desarrollo de políticas de Estado, ¿no? Que son importantes también. Decía Nicolás León en unas cartillas del museo de por ahí de los 20 que la antropología física tenía poca presencia social y dedica la argumentación de todo el folletito para justificar o argumentar la necesidad de que tuvieran los resultados de la antropología física una mayor presencia en la sociedad mexicana. En fin, me parece interesantísimo. ¿En qué estás hoy, Miguel? ¿Qué estás abordando? ¿Qué estás trabajando hoy? Bueno, yo sigo haciendo trabajos sobre la antropología física, y actualmente lo que estoy haciendo es pensar la antropología física escrita, la historia de la antropología física escrita por los propios profesionistas de la antropología, particularmente en el caso de Comas, por ejemplo. Estoy haciendo un análisis de por qué Juan Comas dedica tantas y tantas páginas a escribir historia de la antropología. ¿Cuál es su interés? ¿Cuáles son los hallazgos que él mismo encuentra en esta recopilación histórica? Creo que es algo de lo que debemos hablar más ampliamente, porque los especialistas escriben su propia historia, ¿no? No solo los antropólogos físicos, otros especialistas también, otros científicos, pero ¿por qué escriben su historia? Empezamos con ese tema y terminamos ahí como el viaje a los orígenes.
Pues muy bien, Miguel, no sé si algo se haya quedado en el tintero, alguna cosa que quieras comentar. No, bueno, pues es que esta charla me ha hecho recordar muchas cosas sobre las que he caminado en los últimos años y creo que básicamente hemos abarcado a grandes rasgos lo que es mi interés, la pasión que siento por la antropología física o por la historia de la antropología física queda sin embargo pues como algo que está presente en el trabajo que he hecho, pero que voy a seguir haciendo, ¿no? No sé, en algún momento la antropología física me atrapó Claro. y aunque no soy antropólogo físico, después de ser adoptado por la comunidad me siento muy cómodo dentro de ella. Pues a mí me parece, como podrás imaginar, una disciplina fascinante. Eh, para todo aquel interesado en estos temas históricos, sobre la disciplina en México, sobre la antropología en México, pudiera sugerir algunos textos que algún interesado pueda acercarse a ellos para poder profundizar un poco en estos temas. Además de que, por supuesto, yo recomiendo La emergencia de la antropología física en México, la construcción de su objeto de estudio, 1864-1909, de Miguel García Murcia. ¿Algunos textos que pudieras recomendar? Claro, mira, hay muchos trabajos que se han hecho para conocer un poco cómo es que las disciplinas científicas como la antropología trabajaban, entre ellos, por ejemplo, de Metzger Rush, del campo al gabinete, que creo que es muy interesante. Su tesis doctoral, luego publicada también por el propio instituto, ¿no? Por el propio instituto, y que me parece que aporta luces muy, muy importantes sobre este campo, ¿no? Y otros, la antropología. Bueno, pues yo quiero agradecerte, Miguel, por haber estado aquí. Nunca mejor dicho, somos nuestra memoria, que es el nombre del programa, pues hoy cobra sentido en este historiar una de las múltiples áreas de la antropología nacional. Muchísimas gracias por haber aceptado, Miguel. Muchas gracias a ti, muchas gracias a Lina y a quienes hacen posible esta emisión. Muy bien, pues así, José Luis Vera, a nombre de Radio INA, doy por terminada esta emisión que fue posible por la generosa participación del doctor Miguel García Murcia. Gracias a nuestros escuchas por su atención. Les sugerimos consultar más de nuestra producción a través de www.radio.ina.gov.mx. En la realización, la Dirección de Medios de Comunicación a través de la Subdirección de Radio INA con Gabriela Marentes, producción Evanibaldo Morales, controles técnicos y edición Rubén Martínez, apoyo Marta Hernández, Paula Abedoy y Jerónimo Cuevas. Hasta la próxima y muchísimas gracias. Las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Gobierno de México.